Anexos de luz. Hola, les habla Daniel, bienvenidos a el primer programa de muchos donde vamos a tratar temas relevantes en cuanto a la historia de la iglesia, la doctrina de esta o alguna otra temática que vayan solicitando o que sea relevante en el día a día. Hoy, por ser el primer capítulo, creo que es merecedor hablar sobre en lo que nos basamos como miembros de la iglesia. La intención de hablar de este tema, de la primera visión, no es verlo como yo principalmente lo veo, como mi experiencia personal, sino más cómo fue. Tratar los hechos, dejar un poco de lado mis opiniones, mis sentimientos e ir un poco más allá a los hechos, a lo que está escrito, a lo que está documentado. Recuerdo lo que dijo Alderó en esta última conferencia, que citó a Alder Christopherson, citó a Alder Anderson, sobre que no toda declaración que haya hecho un líder en el pasado o presente es doctrina. Creo que fue un alivio para mí cuando lo dijo, de pronto no tan aliviador porque sé que muchos no lo escucharon, que de pronto se basan en que él dijo, que él me dijo, que una vez mi obispo me dijo que fue así, una vez yo soñé, y lo toman como doctrina, se enseña después como doctrina y caemos en tradiciones que al final retrasan la obra, confunden a las personas y nos dejan mal como iglesia, que es lo que para mí es más difícil, lo que más me afecta. Incluso lo que comentó Elder citando a Elder Anderson, creo que si es que lo dijo tan solo una vez una autoridad, dependiente de quién sea, pudo haber sido tan solo una opinión al respecto. Creo que ha pasado bastante. Un ejemplo para mí que es claro es sobre discursos sobre la fe. Hubo un par de artículos que se creía que lo escribieron Joseph Smith, creo que muchos lo citamos como que era de Joseph Smith, hasta que estudiando por ahí se declara que ni siquiera se sabe bien quién lo escribió. Esa es una de las razones por la que ya no está. Y desde el periodo de la restauración escuchamos muchas cosas que fueron opiniones, tal vez eso fueron opiniones de quienes estaban ahí, más que una doctrina. No nos pueden definir a nosotros como miembros de la iglesia y tampoco nosotros podemos mostrarnos al resto como tal, en base a esos dogmas, los cuales no son lo que el Señor espera, no es lo que nosotros somos como iglesia. Recuerdo algo un poco incómodo para algunos, lo que pasó en 1984 con Elder Pullman, que en una conferencia general él discursó sobre la diferencia entre el evangelio y la iglesia. La primera presidencia después le mandó a regrabar este artículo y distribuirlo a la iglesia como en vivo lo que se regrabó. Creo que eso da para todo un capítulo en que podemos conversar el por qué sucedió eso, cómo pasó, qué es lo correcto entre ambos discursos, las comparaciones, pero hay un ejemplo de este tipo de cosas entre las opiniones y lo que está escrito, lo dañino que puede ser, las tradiciones falsas que pueden traer sobre los miembros de la iglesia, las familias, traer contención. Recordemos lo que pasó en el libro de Mormón, ¿ya? Y yendo un poco más en detalle hacia lo que vamos, o finalizando este tema de en cuanto a las opiniones o de incluir cosas que no corresponden. Incluso Pablo en una de sus cartas a los Corintios, él dice, y acá, a ver, lo escribí, dice: para que aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito, ya, para que en causa de eso no os envanezcáis. Incluso en la iglesia antigua ya tenían este tipo de problemas, yo creo que más. Nosotros tenemos tanta información,
que ahí hermanos no sé, por X razón daban más de lo que en realidad existía. Tal vez yo también he caído en eso de citar cosas que no correspondían por no tener información. El día de hoy vamos a hablar en cuanto a la primera visión, a esto que es la base de nuestra religión. El profeta Russell M. Nelson dijo: el próximo año son 200 años, va a ser algo importante que la estudiemos. Aclaró muy bien que revisáramos la versión que está en Doctrina y Convenios. Hoy vamos a hablar en cuanto a las diferentes versiones que hay, no tan solo la de Doctrina y Convenios, las 9 versiones que existen. Vamos a revisar tan solo 4. Va a ser un poco más amplio, si no vamos a hacerlo tan detallado, y si desean hacerlo podemos hacer uno de cada relato. Inicialmente estos relatos estaban en inglés. La iglesia desde el inicio siempre tuvo acceso a este tipo de material. Se decidió mantener el último relato que dejó José en 1838, si no me equivoco, sí, 1838, que el que está hoy en día en Doctrina, en la Pelea a Gran Precio, el relato el cual casi todos quienes fuimos misioneros hemos citado, que memorizamos, que explicábamos, que contamos, pero no necesariamente, y lo digo con mucha responsabilidad, no necesariamente fue así. No necesariamente en estricto rigor con esas palabras fue como sucedió, dado que José, el primer relato que entregó, que fue en 1832, y fue mucho después de que él lo vivió, fue 12 años después de que estuvo este suceso, y él lo describe en una de estas en un intento de autobiografía, donde él, lo tengo acá, voy a citarlo. Joseph Smith Papers, pueden encontrar mucha información al respecto. De ahí saco la mayoría de cosas que sé. Está todo el material en inglés, pero ahí el traductor de Google a veces puede ayudar, si no English Connect. Dice una historia sobre la vida de José Smith Jr., que habla sobre la maravillosa experiencia y sobre los maravillosos actos en el nombre de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él hace esta autobiografía con el deseo de dar a conocer estos hechos. Creo que la gran mayoría de nosotros habremos tenido acceso a estos relatos, sino en la aplicación de la iglesia están. No los voy a leer todos, voy a dejar sí el link para que puedan ir y revisarlo. Comenzando con el relato de 1832, el primer relato en que está en este diario que acabo de leer, el inicio. Puntos que son interesantes es que él habla en cuanto a este renacer religioso, el gran despertar, lo nombran los historiadores, que se vivió en New York específicamente, iniciándose en 1820, lo dicen los historiadores, un poco antes en el sector de Inglaterra. Conozco por ahí algunos detractores de la iglesia, específicamente Manuel, así lo escuchará, que dicen, bueno, no concuerda, el gran despertar fue después de que él haya tenido esta visión, no concuerda con los años en que dijo que escuchó a estas personas discutir y debatir, pero creo que si van a debatir también la memoria de José en cuanto a sus relatos y utilizarlos como argumento, no sé, a mí me parece bastante inadecuado utilizar una diferencia de 5 años para decir que José mintió en todo el relato desde el inicio. Pero sí concuerda las fechas.
con un par de años de diferencia. El Gran Despertar se inicia en 1820 con llegada de los peregrinos desde Inglaterra, con la llegada de estas ideas del reforma, como de la reforma, se me va la palabra. Pero obviamente para que se inicie este movimiento tuvieron que haber personas que incitasen a que otros lo conocieran. José, teniendo inclinación por los metodistas, también por los presbiterianos, por parte de su familia, nunca supo dónde ir. Dice que él, bueno, y se muestra también en las películas, también en los relatos, que su familia, su padre le leía la escritura, que él también, a pesar de ser alguien que no tenía mucha educación, sabía leer, porque él dice que él leyó en Santiago 1.5. También algunos detractores dicen, bueno, también en otro relato dice que él lo escuchó en una iglesia. Yo creo que tal vez el mismo versículo lo escuchó en la iglesia y después lo volvió a leer. Tal vez cuando lo leyó fue cuando penetró en su corazón. Yo creo que así fue. Lo siento, acabo de dar mi opinión, no era la idea. Pero sí, él lo leyó, lo más probable es que también lo haya escuchado, porque él lo dice, y tal vez escuchó este versículo de su padre en Santiago, respecto a que si uno tiene dudas, debe preguntarle a Dios. Esta revolución en aquellos años, justo en el lugar donde ellos estaban viviendo, también se nombra bastante en el libro que sacó la iglesia, Santos, la historia de la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días, que para mí es muy relevante, da información que antes no estaba disponible en español, muchos de los cuales estaban en diarios como lo que está en Joseph Smith Papers, en History of the Church, que tampoco está en español. Y es valioso para nosotros los de habla hispana tener este tipo de cosas, nos da mayor entendimiento. La doctrina, la historia de cómo pasaron las cosas también nos ayuda a tener una claridad de cómo nosotros tenemos que vivirlas. Entonces, en este revuelo en que él escuchaba esta información, él empezó a sentirse acongojado en cuanto a sus pecados, y es ahí cuando él va y se arrodilla y pide perdón por sus pecados, y ese es el momento en que el Señor se aparece y dice que el Señor abrió los cielos y se le presentó y se le dijo que sus pecados le eran perdonados. José se llenó de un amor grande a causa de ese perdón, muy similar a la historia de Enoch, y que nadie le creyó. En eso podemos resumir el primer relato. El segundo relato de la primera visión fue escrito en una carta, y quería saber a qué iglesia, en este sí quería saber a qué iglesia debía unirse. En el anterior de 1832 no pregunta a qué iglesia debía unirse, solo sintió necesitaba el perdón de sus pecados. Y también el Señor dice que había error. Y bueno, él ora y habla sobre que se le aparecieron ángeles, no tan solo Dios y el Padre, y se le dio esta información de que ninguna iglesia era correcta, y es bien tajante, ¿eh? Dice, no sé si lo tengo aquí, bueno, pero es bien tajante como habla contra las otras iglesias. Dice que estaban todos en error, que era una abominación. Tal vez es un poco ofensivo para quienes no son miembros de la iglesia, pero era la realidad en cuanto a lo que estaba sucediendo. José debía entender que era lo correcto y que no. Después está el relato de 1838, el que tenemos Doctrina y Convenios, donde dice que vio una luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta descendió a descansar sobre mí, etcétera, etcétera. Esta se publicó en el diario que se distribuía ahí en Nabú
como una versión oficial, mucho después de que haya sucedido, mucho después también de que se fundó la iglesia. Y se hizo con el sentido de que la gente conociese de cómo nació, y ahí mantenerlo como un relato estándar. Y en el relato de 1842 fue también una carta que también se publicó, donde él es más sencillo al dar su relato. Solo dice que él oró, que vio a Dios el Padre, a Jesucristo, y que no debía unirse a ninguna iglesia y que se le iba a llamar como profeta. La gran diferencia en cuanto a estos 4 relatos, primero, es que en el primer relato solo se habla del Señor, no se habla de 2 personajes. Podríamos decir, y la iglesia da esta explicación en los ensayos, de que utiliza el término Señor para ambos casos. O sea, el Señor Jesucristo, Señor, como a Dios se le denomina así. Al leer el relato original, sí podría ser, no lo sabemos con certeza. José murió, no le podría preguntar con qué sentido lo hizo, si fue así o no. Y también hay que entender la intención de él, que era que se supiese lo que él vivió. Creo que también pasa en nosotros, de que no es fácil relatar ni recordar con exactitud las experiencias que hemos pasado, las grandes experiencias estas que nos causan gozo. Generalmente quedamos con el sentimiento más que con el detalle de lo que pasó. Argumentos que utiliza la gente en contra de la iglesia, este tema de la memoria, de que José no podría haber recordado con exactitud 12 años después de la primera visión, y es un argumento que utilizan en contra de la iglesia, pero también creo que es algo que deja claro que no podemos debatir que hoy contra eso. Pasaron 12 años después de 1838, pasó mucho tiempo. Pero sí tenemos claro que los hechos anteriores sí sucedieron. Hay pruebas, está en los diarios de Lucy McMinn, su madre, que explica, y están estos otros 3 relatos, o 4 relatos, no recuerdo, aquí lo tengo, papers, sobre cartas o personas que también son 5 relatos de personas que escucharon a José y escribieron también lo que José relató. Y lo otro es que lo que se suele decir es que José embelleció este relato, o sea, que puso más allá de lo que había. ¿En cuál de los 4 fue que lo embelleció? No lo sé. ¿Lo hizo así? Tampoco lo sabemos. Hay muchas cosas que no vamos a entender. Creo que tampoco vale la pena perder el tiempo dudando o preguntándonos si esta fue la manera o fue de esta otra. Están los 4 relatos y los 4 nos enriquecen al saber qué realmente sucedió, cuáles fueron las verdades que se les entregó, de que al sí se le perdonó pecados, que él sí vio a Dios el Padre y a Jesucristo, porque en 3 de 4 lo explica así, y en los otros relatos de las personas que no lo escucharon sí nombra a estos 2 personajes. Y que se les dio instrucciones en cuanto a lo que iba a tener que hacer más adelante, en cuanto a su llamamiento como profeta. También estuve haciendo un análisis sobre Vida a Dios, no sé si lo han visto, es un video que publicó la iglesia en 2016-2017 en cuanto a la primera visión de José Smith. Entiendo que era un video que estaba disponible en uno de los centros de visitantes de la iglesia, que estaba como en 360 grados, 180 grados, no recuerdo, una pantalla. Nunca fui, lo leí. Y que después se renderizó para que todos nosotros pudiésemos verlo. Es bastante bonito. Y claro, ahí da un relato enriquecido y ahí explica que trata de hacerlo en base a estos 4 relatos.
tenemos también el relato que está en el libro ahora de Santos, donde también juntan estos cuatro, tratan de colocar esto, las verdades que explican los cuatro relatos en cuanto a la primera visión, para que nos sea más claro, que se nos haga entender con más facilidad qué es lo que fue lo que pasó. Yo creo que está muy claro la trascendencia que tuvo, pero sí creo que es importante que entendamos cómo sucedió. En el libro de Instituto, en cuanto a la historia de la Iglesia, utiliza como tema de estudio el relato que está en la pelea de Gran Precio, en José mi Historia, el relato de 1838. Y sí creo que es el que está mejor redactado, que queda más claro. Y el profeta nos invitó a estudiar y lo entiendo, porque el que está más claro, el que se entiende. La primera visión tiene la relevancia es una. Hubo un tiempo de apostasía. La mayoría de las iglesias protestantes entienden que hay un periodo de apostasía. Yo creo que también podemos hablar de eso en otro capítulo, de cómo pasó la apostasía, cómo lo ven las otras religiones, el tema de la apostasía. Y José viene a romper este periodo y restaurar la iglesia. Y la primera visión marca el inicio de eso. Y en los 4 relatos, o los 9, habla sobre cómo esa visión puede ser un inicio para. Incluso en el primero, donde dice que se les perdona, que les perdonado los pecados, en su diario, él habla también sobre la obra que el Señor le mandó a hacer. O sea, implícitamente él indica que esa visión marca el inicio de una obra. Que se le haya perdonado los pecados era importante para esto, siendo un joven pecador, que también lo relata en su diario, también lo relata en José mi Historia, etcétera, etcétera. Y este tipo de al tener este tipo de discusiones en cuanto a los relatos de la primera visión entre los retractores de la iglesia, me es un poco interesante, porque creo que sería igual como si empezáramos a discutir los relatos en cuanto a la visión de Moisés en la zarza. De hecho, en una de los relatos, José dice que el bosque se quemaba, que había fuego, como en la visión de Moisés, y que él no se quemaba. Moisés fue quien escribió el Pentateuco por revelación, la Torá, como queramos decirlo, los primeros 5 libros de la Biblia. La comunidad judía, los cristianos entendemos y comprendemos que fue así, y él también relata su propia visión. Yo creo que es interesante hacer una comparación en cómo sucedieron ambas cosas. Él también recibe revelación luego de un periodo en que el pueblo de Israel estaba descarriado, necesitaba a alguien que lo guiase para llevarlo a la tierra prometida, y él fue el que el Señor envió. Moisés tampoco era el gran santo, si leemos el libro de Éxodo, pero se le dio el conocimiento y la revelación necesaria mediante una visión, cuando él vio a Jehová. Yo no voy a discutir el relato que está ahí, porque hay muchas versiones de la Biblia, hay muchas versiones, tenemos la hebrea, tenemos el español. José me dijo que la que estaba en alemán era la más correcta. Tenemos la traducción de José Smith, pero en todas hay una sola esencia, de que sí, Moisés tuvo una visión, vio una zarza que se quemaba, se le presentó Jehová y le dijo: yo soy el que soy.
y ahí comenzó su ministerio en adelante. Tenemos 4 relatos en cuanto a la visión de Joseph Smith. Tenemos escritos por él, tenemos otros 5 de personas que lo escucharon. Y también tenemos el testimonio de muchos quienes saben que esos hechos sucedieron. Y también tenemos la evidencia de lo que vivimos hasta el día de hoy. Y esa es la intención, bueno, de este primer capítulo. Yo creo que más adelante los capítulos van a ir mejorando, de dar un contexto más o menos sobre las cosas que han sucedido, un poco de historia sobre específicamente este relato. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún tema que podamos reforzar, puede quedar en los comentarios y los vamos a utilizar como material, lo puede estudiar. Si hay alguna información que dije y le llama la atención, también puede dejar en los comentarios y voy a enviarle apenas pueda el material para que lo puedan estudiar por ustedes mismos. Y bueno, eso ha sido el capítulo de hoy. Espero pronto subir material con otros temas importantes en cuanto a la historia de la iglesia, en cuanto a la doctrina esta y la correcta interpretación de lo que nosotros creemos. Así que eso, hasta luego.